Hace casi un año subí un vídeo donde os hablaba de una estrategia creada con The Bookie Hunter que estaba empezando a utilizar y que me estaba funcionando muy bien. Hoy os vengo a mostrar las estadísticas de esta estrategia tras un año utilizándola, su funcionamiento actual y cómo podéis acceder a estas alertas aunque no tengáis ninguna suscripción en The Bookie Hunter. Hola, mi nombre es Javier López y tras más de 7 años en el mundo de las apuestas deportivas decidí crear este canal para compartir mi conocimiento y de esa forma ayudarte a que seas capaz de ganar a largo plazo. Así que si estás interesado te invito a que te suscribas y a que actives las notificaciones para no perderte nada. Primero de todo quiero decir que si no conoces The Bookie Hunter te voy a dejar aquí arriba en las etiquetas 2 vídeos donde te explico qué es y cómo funciona. La estrategia que vamos a repasar hoy es la de favorito empatando, una estrategia que se basa en apostar en directo a la victoria del equipo que era favorito en prepartido y que sigue siendo claramente el favorito en directo porque está dominando el encuentro, pero hasta el momento está empatándolo. Estos partidos no hace falta buscarlos manualmente, ya que gracias a The Bookie Hunter podemos configurar alertas para que se nos notifique automáticamente cuando un partido cumple las condiciones que hemos configurado previamente. En este vídeo no vamos a ver cómo está configurada la alerta, pero podéis ver el vídeo que subí hace un año, el que os comentaba antes, porque aunque la alerta actualmente pues no está configurada exactamente igual, porque le hice algunas pequeñas modificaciones a lo largo de este año, la idea sigue siendo la misma. Os dejaré aquí arriba también en las etiquetas el vídeo al que hago referencia. Antes de ver las estadísticas, aclararos que si queréis tener acceso a esta estrategia tenéis dos opciones. La primera es crear vuestra propia cuenta de Bookie Hunter y ahí crear la misma alerta. En la descripción tenéis el enlace de acceso a la plataforma por si aún no tenéis ninguna cuenta y estáis interesados en crearos una. Y la segunda opción sería acceder al servidor premium de Discord que está habilitado desde hace unos días, donde yo tengo la alerta configurada para todos los miembros. En la descripción podrás encontrar el vídeo donde explico cómo puedes acceder a este servidor y recuerda que si tienes cualquier duda o problema me puedes contactar por Telegram, que lo tienes siempre en la descripción de todos los vídeos en la penúltima línea. Bien, pues vamos a repasar la estrategia. Como veis estoy utilizando un Excel que no es el que os dije que utilizaba normalmente. Este es el de Inbetly, que me da muy bien para este tipo de, guardar todos los datos de estrategias y demás. Lo muestra muy bien. Los que lo crearon ellos, la gente de Inbetly, si no la conocéis, os recomiendo que os paséis por su canal de YouTube, por redes sociales, que los busquéis porque seguro que os gustará. Y en cualquier caso, hablando de la estrategia, como veis, pues empezamos a guardar datos en junio de 2021, fue cuando empecé a utilizar la estrategia, y pues hasta mayo de 2022, que es cuando estoy grabando el vídeo. En total han sido pues 12 meses utilizando la estrategia, 10 de ellos en positivo y únicamente 2 en negativo, con un poco de pérdida, pero como veis, muy poca pérdida. En total, fijándonos ya en los números generales, pues vemos que han sido un total de 265 apuestas que he podido hacer. Pensad que yo he hecho este número de apuestas, pero las apuestas que saltan son bastante más. Yo creo que incluso podría llegarse a multiplicar hasta por 2, pero pues evidentemente no puedo hacer todas las que saltan, pues porque estoy haciendo cualquier otra cosa, incluso estoy durmiendo y no puedo hacer la apuesta, pero que sepáis que saltan más de las que ponen aquí. De estas 265 he ganado 141, he perdido 124, lo que me da un porcentaje de acierto del 53,21. En total un 14,50% de yield, que está muy bien, la verdad, para ser una estrategia, una sola estrategia, quiero decir. La cuota media ha sido de 2,22. Y todos estos datos que veis aquí lo he guardado como si apostase un stake plano 1, ¿vale? Todas las apuestas con un 1% del bank. Estos datos también los he guardado como si empezase con una banca de 1.000 euros y en total en este año, pues si hubieses empezado con 1.000 euros y apostando con stake plano 1 habrías ganado 384,16, que teniendo en cuenta que es una sola estrategia creo que son unos muy buenos números. Es importante destacar que yo no entro a todas las apuestas que saltan con esta alerta. A medida que he ido probando la estrategia me he dado cuenta que, por ejemplo, no merece la pena apostar a los favoritos cuando la cuota es muy baja. Además, cuando creé la alerta no incluía los empates con goles y únicamente buscaba partidos que fuesen 0-0. Pero poco a poco empecé también a analizar partidos con las mismas características pero que fuesen empatando con goles. Sobre todo saltan pues apuestas con 1-1 o 2-2. Más allá de eso es complicado que salten. En cualquier caso me di cuenta que el comportamiento debía ser diferente en este tipo de partidos, es decir, debía
apostar diferente cuando el partido iba 0-0 y cuando iba empatado con goles. No había mucha diferencia, pero sí que hay una pequeña diferencia. De tal forma que vamos a ver qué condiciones reviso que se cumplan cuando recibo una alerta de esta estrategia. Y esto va especialmente dirigido a todos los que estéis o tengáis pensado estar dentro del servidor premium de Discord. Lo primero que reviso cuando recibo una alerta de esta estrategia de favorito empatando es el resultado. Me fijo si van 0-0 o si están empatando con goles. Si van 0-0, únicamente reviso la cuota y lo que busco es que esté por encima de 2. Si la cuota es 2 o superior, hago la apuesta. Y si la cuota es inferior a 2, no hago la apuesta. Si por ejemplo la cuota está muy cerca de 2, como por ejemplo está a 1,95, 1,90 o algo similar, a veces espero a que suba a 2 para entrar, pero esto no siempre es así, ya que realmente lo que me interesa de estas alertas y lo que me gusta es que me permiten seguir ganando dinero sin tener que dedicarle mucho tiempo. Y no me interesa tener que estar pendiente de que la cuota suba, porque eso al final me hace tener que estar mucho tiempo pues pendiente del móvil, ¿no? De Bet365, de la casa de apuestas que utilice. Así que si por ejemplo me pilla en casa y no estoy haciendo nada, pues quizás sí que estoy un poco más atento y si el partido sigue igual y la cuota ha subido a 2, hago la apuesta. Pero por el resto y por norma general en el resto de ocasiones no lo suelo hacer. Así que aquí cada uno deberá adaptarlo a pues el nivel de tiempo que ellos tengan. Si tienes mucho tiempo y te puedes esperar, pues adelante, estás un poco pendiente del partido y si la cuota llega a 2 y el partido sigue igual, es decir, el equipo rival no ha hecho muchos más tiros a puerta, no está dominando el partido ahora, si más o menos sigue todo igual, pues haces la apuesta. Si por contra, pues no tienes tiempo o no quieres esperarte a que la cuota suba, no quieres estar pendiente, pues haces como yo y si la cuota no está en 2, pues simplemente la dejas de lado y esperas a que salte la siguiente. Si el partido está empatado con goles, reviso también que la cuota sea superior a 2. Exactamente igual que cuando van 0-0. Si es superior a 2, paso al siguiente filtro que ahora os explico, y si es inferior a 2, no entro. ¿Cuál es el siguiente filtro? Pues fijarnos en los disparos del no favorito y que en total solamente haya disparado 3 veces o menos entre todos los tiros, sumando los disparos a puerta y los disparos que han ido fuera. Y os lo voy a explicar con algunos ejemplos para que lo entendáis mejor. Estáis viendo ahora mismo algunas de las alertas que han saltado en el servidor Discord de Premium y con las cuales vamos a ver, os voy a explicar cómo funciona exactamente esto, porque sé que al principio puede ser un poco confuso. Vamos a empezar por la de abajo del todo, que es la de Corea del Sur. Como veis, el resultado en el momento de que salta la alerta es 2-2, por lo tanto nos tenemos que fijar en la cuota y en los tiros. Si nos fijamos en la cuota, pone que la cuota actual del favorito, que es el local, es de 1,952. Por lo tanto, lo que os decía antes, podéis esperar a que llegue a 2 o simplemente descartarla. Pero como van empatando con goles, también nos tenemos que fijar en los tiros. Que en este caso, el equipo visitante, que es el no favorito, pues tiene 6 tiros en total. Y hemos dicho que son 3 o menos. Así que esta la deberíamos descartar. Siguiente ejemplo, Argentina, River Plate, Platense 1-1. Vemos que la cuota actual del local, de River Plate, que era el favorito, es de 1,83. Pues lo mismo de antes. Si podéis esperar a que suba o queréis esperar a que suba, adelante, esperéis a que llegue a 2 y cuando llegue a 2, si el equipo visitante, que en este caso lleva 3 tiros a puerta, cuando llegue a la cuota 2 sigue con 3 tiros a puerta, podéis entrar. Siempre y cuando, mi recomendación es que no pase el minuto 70. Si es más allá del 70, yo suelo ya descartarla sí o sí y no suelo apostar. Así que en este caso, pues esperaríamos o si sois como yo, en mi caso, pues simplemente la descartáis y esperáis a que salte la siguiente apuesta. Vamos con 2 ejemplos más. Vamos a ver el ejemplo de Alemania, ahora el que está abajo. Si os fijáis, pone que la cuota del equipo, bueno, van 1-1 y la cuota del equipo favorito es 1,40. Aquí sí o sí que la deberíamos descartar porque está muy lejos de la cuota 2 y va a tardar mucho en llegar a cuota 2, así que directamente se descartaría. Además, el equipo visitante en este caso lleva 7 tiros en total, así que totalmente descartada. Y por último, la primera de todas, la de Turquía, es un ejemplo perfecto de cuándo se debe entrar cuando el partido está empatado con goles, como digo, repito, según mis recomendaciones. Vemos que van 1-1, así que debemos revisar cuota y debemos revisar tiros. La cuota, ¿cómo es? Cuota 2,20, perfecto, por encima de 2, está genial. Y si nos fijamos en los tiros, vemos que el equipo visitante únicamente ha tirado una vez, que ha tirado una vez a puerta y ha marcado un gol. Así que es el ejemplo perfecto de cuándo debemos entrar y de lo que buscamos de manera ideal en este tipo de estrategia. Fijaros que el equipo local lleva un total de 5 tiros, 7 a puerta y el visitante únicamente un tiro a puerta y ha sido un gol. ¿Qué pasa en este tipo de partidos? Pues lo que veis ahora en pantalla, que el partido acaba con victoria local, porque es un favorito en prepartido, es decir, prepartido las casas de apuestas creen que va a ganar el partido porque es el favorito y en el partido está demostrando que es favorito, pero
por circunstancias que se dan en el fútbol, pues en el minuto 50, que es cuando salta la alerta, va empatando. Así que es un momento ideal para entrar y en este caso nos habríamos llevado la apuesta. Insisto en que esto es lo que yo hago y lo que os recomiendo porque a mí me ha funcionado. A partir de aquí es decisión de cada uno si lo seguís tal cual, como yo os lo he explicado, o si queréis hacer algunas modificaciones. Y hasta aquí el vídeo. Por mi parte, solamente añadir que si te ha gustado, me ayudaría muchísimo que lo apoyaras con un me gusta. Y nada más. Un saludo y espero volver a verte muy pronto por aquí. Hasta pronto.